haga cierta información. Este es un computador de flujo. De tal forma que nosotros, por ejemplo, cuando entramos a este computador de flujo, tenemos que ir analizando hasta las entradas, si están habilitadas, porque tiene puertos seriales y Ethernet. Parte de la seguridad es garantizar de que no existe, lo que no esté ocupado no esté configurado. Y aquí podemos ver qué protocolo de comunicación tienen, si tienen IPs. Entonces se revisa la parte de comunicaciones. Se revisa también los medidores de flujo. Esta es la más importante que le interesa al SAT. ¿Por qué? Porque todos los medidores de flujo tienen un K-factor y un meter factor. Entonces, el K-factor viene uno de fábrica y se puede ir modificando. Pero aquí nos hemos encontrado cosas terribles, cosas que ni siquiera coinciden con un certificado, no coinciden con las especificaciones técnicas del fabricante. Y también aquí dice medidor de temperatura, medidor de presión y de densidad. Este medidor de temperatura aquí dice que no está asignado. Entonces, esta es una forma de decir, ¿sabes qué? Está en tiempo real, y si le pongo no asignado, significa que yo le puedo poner manualmente una temperatura o una presión. Entonces, nosotros tenemos que ver que no estén en override esos parámetros, porque también nos ha tocado de que la densidad, la temperatura, cuando estamos en el patín de medición, sí veo que está cambiando en el instrumento, pero ¿qué crees? Cuando vemos en la factura, a las 3 de la mañana, 25 grados, a las 8 de la mañana, 25 grados, a las 3 de la tarde, 25, o sea, siempre se mantiene la misma temperatura porque alguien por error le puso el dato en override. Son de los datos de configuración que revisamos nosotros. En los productos, nosotros revisamos que esté un producto, por ejemplo, que fuera 81 octanos. ¿Y qué vamos a revisarle aquí? Que tenga el algoritmo. Aquí están todos los algoritmos de cálculo volumétrico. Entonces, en este momento dice que tiene el API, el 11.1, y todos me van a decir, Luis, tú siempre nos has dicho que el 11.1, ahora, ¿por qué me dices que ese está mal? Porque ese es de 1980 y es a través de tablas. Y yo les he dicho muchas veces que las tablas ya son descontinuadas. Tendríamos que haber, el de abajo es crudo, luego gas LP, luego etano, luego masa, luego petroquímicos básicos, olefinas, luego API 11.1 del 2004. Y de hecho, este computador de flujo, ¿qué creen? Aquí yo estaría evaluando que tampoco cumple porque la última versión es la de los 2011. Entonces, este software no está actualizado. Y vamos a suponer que dijera 2011, aquí tendremos que revisar que estuviera seleccionado productos refinados. Y esa es la forma en que nosotros testificamos y validamos que esté bien. Temas de confiabilidad. En algunos casos, ¿qué es lo que ponen aquí? Que hay válvulas de control. Este es importante porque cuando la válvula de control de flujo nos va a ayudar a garantizar las condiciones homogéneas en la medición. Eso estoy hablando principalmente de terminales de almacenamiento y plantas de distribución. Entonces, si el medidor de flujo tiene muchas variaciones, ya nos tocó ver una planta de distribución en el Estado de México, que se ve muy bonita su medidor Coriolis y todo, pero ¿qué creen? Tienen un problema en el bombeo y la válvula de control de flujo fue mal seleccionada. Entonces, cuando van entrando las demás llenaderas, los flujos se hace un relajo y ¿qué creen? No mide bien. El medidor, aunque está calibrado y el medidor en el laboratorio jaló muy bien, pero ya con las variaciones hay problemas. Entonces, la importancia de revisar estos loops de controles de flujo. En la parte de los bueno, aquí no viene nada configurado. Aquí luego vienen cuestiones de programación. Entonces, en la programación, vamos a suponer que esto fuera la de un tanque. Aquí lo que se revisa en la programación es de que si hay 5 sensores, la programación no sea el promedio de los 5 sensores, que esté programado el promedio de los sensores sumergidos.
Vamos a regresar un poquito a los criterios de evaluación. Por ejemplo, estamos en diseño. En diseño, pues igual pusimos ahí todos los permisos y del lado derecho las normas. Por ejemplo, por una estación de servicio, en temas de diseño nos vamos con la resolución 811, la NOM 05 de la SECOFI y la NOM 185 de la SECOFI. Para una terminal de almacenamiento y plantas, nos tenemos que remitir a la 811 y a la NOM 06 de la SEA. Quiero enfatizar aquí también de plantas de almacenamiento y terminales que nos hemos encontrado detalles con nuestros clientes. ¿Qué creen que ha ocurrido? La NOM 016 se emitió en el 2017, no, en el 2016. Quiere decir que todos aquellos que hayan hecho alguna modificación a sus plantas después del 2016 tienen que tener un dictamen de diseño y prearranque. Entonces, muchos no modernizaron sus patines de medición y ¿qué creen? No lo hicieron. Entonces, cuando uno llega a la inspección, lo que revisamos, nos pedimos los planos para dictaminar el diseño, y si el plano dice fecha posterior al del 2016 para acá, la NOM 016 para temas de medición en patines, en llenaderas y descargadoras, te dice que tienes que tener imperativo los 4 instrumentos: flujo, presión, temperatura y densidad. Entonces se vuelve complicado. Nos hemos encontrado otros que rayando están en el 2015. Entonces, no le pedimos que tengan los 4 instrumentos, con que tengan flujo y temperatura es suficiente. La densidad se tiene que capturar de forma manual y la presión se queda fija, pero solamente es para instalaciones antes del 2016 que no han sido modificadas. Transporte por ducto, nos vamos a la resolución de petrolíferos, resolución 776, las DACs de transporte, que son diferentes, es de diseño y construcción y operación de ductos de transporte. Ahí nos establece cómo deben ser los sistemas de medición en ductos. En transporte por autotanque y carrotanque, nos remitimos a la 811 en el apartado de autotanques y a la NMX 146, que nos habla del diseño y construcción de autotanques y carrotanques. Para estaciones de carburación de gas LP, 811 y la NOM 259, que está en proyecto, pero ya hay que tomarla en cuenta porque ya establece cómo deben de ser los patines de medición de recibo, despacho y dispensarios. Terminales de almacenamiento y plantas de distribución. Es la resolución 811 y también la NOM 256. Ductos de transporte y distribución de gas LP, la resolución 776, las DACs de transporte de diseño y construcción, la NOM 03 de la SEA de ductos de distribución de gas LP. Transporte por autotanque y carrotanque, igual que la otra, 811 y la NMX 146. Estaciones de gas natural vehicular, nos remitimos todo a la NOM 010 de la SEA, ahí nos establece los requerimientos de ahí no se llaman dispensarios, se llaman surtidores. Las terminales de almacenamiento de gas natural licuado, nos remitimos a la NOM 013 de la SEA. Transporte y distribución por ducto, resolución 776, NOM 03 de la SEA, NOM 07 de la SEA. Y transporte por semirremolque y autotanque, nos remitimos a la NOM 013 de la SEA y a la NMX 146. Entonces, con base en eso, nosotros revisamos la ingeniería. Ahora también hay escenarios de medición. Nosotros preguntamos esos escenarios de medición. Por ejemplo, una estación de servicio, ahí pusimos las posibilidades. La medición al recibo, lo principal es SMD, es un sistema de medición dinámica en terminal de almacenamiento o planta de distribución origen. Está en negritas. Su inventario, su tanque de almacenamiento y sus salidas es su sistema de medición local que lo hace al natural. Pero también hemos visto que pueden ocupar en el recibo sistemas de mediciones móviles, sistemas de mediciones de autotanques. Y esto pasa cuando hemos visto un permisionario muy grande también, que en sus pipas tiene medidores. Entonces, si carga 30,000 litros, no descarga los 30,000 en una estación de servicio, descarga 10,000, en la otra 5,000 y en la otra con el mismo tonel. Entonces, y la facturación va relacionada a esa medición. Entonces, quiere decir que por eso nosotros cuando llegamos con el permisionero tenemos que entender todos estos procesos para saber qué pedirles. Terminales de almacenamiento y planta de distribución, igual. Para llegar el producto a una terminal de almacenamiento, proviene de una refinería o proviene de otra terminal de almacenamiento, que es un sistema de medición en otra terminal.
Puede tener como medición de referencia, por eso la puse en rojo, una báscula, y puede también estar midiendo con sus tanques. El inventario es con tanques, su salida es con su sistema de medición local, o puede también medir con sistema de medición en autotanque natural, que ya la puse en rojo porque ya solamente es de referencia. Por ducto solamente tiene sistemas de mediciones locales a la entrada y a la salida, y no tiene su inventario es en el empaque del ducto. El transporte por autotanque y carrotanque tiene un sistema de medición donde carga en una terminal de origen y donde descarga, que es una planta de almacenamiento, una estación de servicio. Pero cuando está en tránsito, si ese autotanque carga y descarga en el mismo día, no hay almacenamiento rodante. Pero cuando existe más de un día, se requiere se tiene que documentar el inventario como inventario rodante. Carburación. La estación de carburación, ahí hemos visto también bastantes escenarios. El más que hemos visto es de que no existe un sistema de medición dinámica en la estación. Se van con el sistema de medición dinámica de origen o con el sistema de medición dinámica del autotanque. También tienen como referencia, no tienen referencia vascular. Ahora, terminales de almacenamiento y plantas de distribución de gas LP. Sí tiene sistemas de medición local, pero esos son de referencia porque realmente la factura es con el sistema de medición de la planta de origen. Su inventario de tanques lo tienen. Y también tienen su sistema de medición local, que para el caso de despacho lo hacen a 20 grados, pero también ellos pueden tener autoconsumos, que eso en la mayoría de los casos también lo tienen al natural. El transporte por carrotanque y autotanque, igual el sistema de medición de origen de la terminal, su almacenamiento rodante y su despacho en la terminal destino. Gas natural vehicular tiene sistema de medición del ducto, que no corresponde a él, no tiene empaque, que no tiene alimentario, tiene empaque, y tiene sistemas de medición locales, que son los surtidores o dispensarios. La de gas natural licuado, la que vimos no tiene medición al recibo, se va con medición y figura de barco. Tiene un tanque local, hace sus verificaciones con el tanque local. Sus inventarios a las 0 horas sí lo hace como inventario, y también tiene patines de medición al despacho. Y pues bueno, el transporte de distribución por ducto, parecido a las demás. Bueno, ahí sí cambió. Transporte de distribución por ducto de gas natural, esa es por asignación y confirmaciones, como se estipulan los términos y condiciones. Se también tiene un inventario en la parte del empaque, y la parte de ventas igual es por asignaciones y confirmaciones. Esos son los mecanismos de medición. Sí. Transporte por cimerremolque y autotanque, similar a los demás. La medición en origen, su almacenamiento rodante y su medición en el recibo. Ahora vamos con controles volumétricos. Esto también nos encontramos en terminales y en ductos, algo diferente, porque el mismo SAT nos apunta a los estándares API, pero cuando vamos a evaluar el software y el site de una terminal de almacenamiento y de un ducto, es totalmente diferente. Ahí tenemos que entrar, por ejemplo, para el sistema de control volumétrico en terminales, tenemos que remitirnos al API 2350, y ahí nos establecen otros requisitos. Eso, otro pequeño checklist para esa parte. Entonces, para los 3 tipos de terminales de petrolíferos, gas LP y gas natural, se ocupa ese. Para la parte de ductos, viene como que dividida en 3 partes. Bueno, en 4 partes la parte de SCADA. En el API 1113 habla del site, del centro de control, cómo va a estar constituido ese site. Entonces, no nada más basta con que tenga ciertos controles de acceso, ahí vienen ciertos requerimientos de infraestructura y de espacios para el ducto, todo lo que es transporte por ducto. En el API 1164 habla de toda la seguridad informática del SCADA, y ese le aplica a todos, tanto terminales como a ductos. El API 1165 habla de la constitución del software del SCADA y los desplegados gráficos. El API 1155 habla del sistema SCADA y detección de fugas. Y por último, la IEC 61511 habla de la seguridad funcional. ¿Y por qué es importante esta? Porque dentro de seguridad funcional está lo de paro por emergencia.
Y hay que escribir cuando existe un paro por emergencia, hay que saberlo escribir en los archivos XML y debe de haber un cierto protocolo de conectividad entre un paro de emergencia con el software de control volumétrico. Y hemos visto que del paro por emergencia se comunica directamente con el control volumétrico y no debe de ser así. La 61511 nos dice que el paro por emergencia es un sistema por aparte con PLCs diferentes y que a nivel PLC sí se pueden comunicar, pero no directamente de un sensor de paro por emergencia. Temas de confirmaciones metrológicas que nos hemos encontrado. Para el caso de petrolíferos, comercializadores, cuando se declaran los procesos de medición con sistemas de medición que no sean de su propiedad, el permisionario deberá documentar cualquiera de las siguientes dos opciones, o el certificado de cumplimiento del permisionario responsable de la medición, que puede ser al comercializador aguas arriba de él, o presentar un expediente metrológico del permisionario responsable de la medición. Cuando el comercializador rente los servicios de transporte y trasvase de producto, deberá realizar muestreo y análisis de combustibles en el punto de trasvase. Cuando el comercializador utilice un patín de medición móvil como medición de referencia, deberá realizar la calibración y la verificación del medidor y cumplir con el sistema de gestión de medición completo. Nota 2. Transportistas por autotanque y carrotanque de petrolíferos y o gas LP. Para el caso de transportistas por autotanque, la calibración del autotanque se hará por un laboratorio acreditado y la verificación podrá ser a través de la verificación de capacidades volumétricas de Pemex. Cuando el transportista realiza actividades de trasvase, este deberá calibrar y verificar sus patines de medición. Nota 3. Terminales de almacenamiento de petrolíferos y o gas LP. Cuando se utilice báscula como medición de referencia, se deberá contar con medición de temperatura y de densidad como elementos secundarios, a efectos de realizar cálculos volumétricos a condiciones base. Asimismo, se deberá tener los instrumentos calibrados y verificados. Nota 4. Estaciones de servicio. En la calibración de tanques, se revisa que el certificado de calibración del tanque coincida con los datos capturados en las tablas de calibración de los 20 puntos y asimismo haya coincidencia en la interpolación. Nota 5. Estaciones de carburación de gas LP. Se tiene dos opciones para el cumplimiento de medición, teniendo los siguientes escenarios. A. Tener como medición de entrada el sistema de medición dinámica del autotanque. Contar con medición en tanques y contar con sistema de medición en el despacho. B. Tener un sistema de medición dinámica en la entrada de la estación de carburación y tener un sistema de medición dinámica en el despacho. Y no tener un sistema de medición en tanques, pero sí se tiene que medir. Se infiere el volumen del almacenamiento por diferencias de volumen conforme al numeral 30.4.1 del SAT. Comercializadores de gas natural. Otra nota. Cuando se declare procesos de medición con sistemas de medición que no sean de la propiedad del permisionario, se deberá documentar cualquiera de las siguientes opciones: términos y condiciones, asignaciones y confirmaciones, programaciones, boletín electrónico. Transportistas por autotanque y carrotanque de gas natural. Para el caso de transportistas por autotanque, la calibración del autotanque será por laboratorio acreditado. Para el caso del semirremolque, los cilindros no se calibran. Estaciones de servicio de gas natural. La calibración de elementos primarios y secundarios debe ser a través de un laboratorio acreditado y la verificación por el mismo permisionario, mientras la maleta de calibración esté acondicionada con el cálculo volumétrico. Hemos visto que casi todas las estaciones de servicio de gas natural vehicular, esa maleta de calibración, tienen un algoritmo, pero no sé qué corresponde. Nota 4. Terminales de gas natural. La calibración del tanque de almacenamiento inicial será el soporte, porque dada la infraestructura de tanques de almacenamiento, no es posible sacarlos de operación y calibrarlos frecuentemente. Además que estos tanques no están en ninguna resolución que se establezca cierta periodicidad. Entonces partimos de la primera calibración inicial y para poder garantizar la confiabilidad metrológica se deberá verificar el tanque con el patín de medición de salida o el patín de medición de entrada, a efectos de estar verificando ese tanque. En los computadores de flujo, que se revisan la configuración, como ahorita yo les mostraba, la configuración del patín, si el patín cuántos trenes tiene, si hay instrumentos en override, si están configuradas las alarmas, si hay autodiagnósticos. A nivel programación, el control de flujo, control de presiones o enclavamientos de entre válvulas, controles de acceso, que existe operación continua eléctrica y comunicaciones, que existe transmisión de datos,
y el algoritmo de cálculo volumétrico, que es para el petrolífero es a 20 grados Celsius, conforme a API 11.1 en el 2011, para gas LP igual a 20 grados, API 11.2 o GPA TP27, y para el gas natural a 15.56 grados Celsius, AGA 3, 7, 8 y 9. Lo mismo ocurre para la parte de control de inventarios, que también es otro elemento terciario, que aquí en la configuración nos vamos a la parte del tanque, sus tablas de calibración, las variables de medición, instrumentos en override. En la programación, los tickets incrementales o incrementos de nivel, promedios de temperatura, entregas y recibos de tanque, enclavamientos, controles de acceso, operación continua y los algoritmos de cálculo volumétrico. En los registros de medición existe coincidencia entre los sistemas de medición y facturaciones, ya sea de compra y venta de productos o si es por servicios de transporte y servicios de almacenamiento. Y aquí quiero mostrarles una factura de Pemex, que la quiero poner como ejemplo para todos los comercializadores. Esta factura de Pemex tiene estos datos. En cantidad tiene volumen natural, volumen a 20 grados, temperatura y densidad. También menciona el sistema de medición asociado, que es la llenadera número 4. El autotanque asociado, ID de vehículo, placa, certificado de calibración y los sellos en domo y caja de válvulas. El operador asociado, su nombre, compañía transportista asociada, razón social RFC, cliente asociado, razón social RFC y lugar de entrega. Y el cobro, cómo es, en qué unidades de ingeniería, cantidad, precio y el importe. Y en el QR podemos obtener esta información. Lo que hemos visto con comercializadores que nada más le ponen el cobro, unidades, cantidad, precio, importe, y ahí se ven. No está bien porque si yo soy otro comercializador que te estoy comprando y tengo un software de control volumétrico, acuérdense que está prohibido teclear cifras. De alguna forma tengo que poder obtener la información y es mejor escanear QR a estar tecleando. El teclearlo no es una opción. ¿Puedo escanear el documento y a través de OCR leer datos? Sí. ¿Puedo escanear un QR y que me traiga datos? También. Pero no puedo teclear información. Entonces, así como Pemex ya está haciendo esto, necesitamos que todos los comercializadores ya sus facturas las hagan similares con todos los datos. Y aquí vienen todos los N balances que se pueden hacer para... voy a poner un ejemplo, terminal de almacenamiento y plantas de distribución. El inventario inicial lo necesito, más mis recibos también, menos mis salidas, menos mis mermas por evaporación. Y ahora aquí sí ya puse las mermas por evaporación. Aquí están todas las normas de mermas. El API MPS 19 habla de las pérdidas por evaporación en el 1, sobre tanques de techo fijo, en el 19.2 de tanques con techo flotante, en el 9.4 con prácticas de especificación de pérdidas de evaporación en cualquier sistema. El AP 2517 igual tanques de almacenamiento, 2518 de tanques de techo fijo y 2519 con membrana interna flotante. El estándar de que es nacional del Instituto Mexicano del Petróleo, 1161, pérdidas de totales de combustibles líquidos en tanques de almacenamiento horizontales y verticales, que se nos aplica para estaciones de servicio. Y el 1162 para la estimación de mermas en transporte de autotanque y carrotanque. Y a nivel internacional es el AP42, compilación de factores de emisiones al aire, que ese también habla de autotransporte, autotanques, carrotanques y buquetanques. Entonces, seguimos esa de mermas menos las mermas, ahora más, menos, luego igual a los inventarios en libros. Ese inventario de libros lo tengo que comparar con el inventario final y me va a dar mi diferencia volumétrica. Así se analizaron todas las posibilidades de hacer balance en cada uno de los puntos, de tal forma de que en los que están en medio son las que muy pocos tenían considerados y que es importante tener para protegernos del 0.5 mermas por evaporación. De los otros criterios de evaluación para programas informáticos, pues mucho de lo que hemos hablado, de controles volumétricos, medición volumétrica operativa, integración de medición fiscal, gestión de la calidad de los combustibles, estimación de incertidumbres en sistemas de medición, control de diferencias del balance, comunicación con el sistema de facturación, conciliación de información entre el sistema de facturación y el SAT, generación de archivos XML, generación de balances tanto operativo como fiscal, comunicación con el sistema de facturación,
generación de facturas, seguridad informática y la funcionalidad del software. Bueno, estos escenarios operativos, pues realmente pues ya me los voy a saltar porque creo que ya van bastante tiempo. Y ¿qué es lo que ya está lo que nosotros ya hemos certificado a estaciones? De hecho, aquí pueden ver, lo clasificamos como la parte de control de estación, medición fiscal, generación de archivos XML, y ahí pueden ver las marcas de los software que ya nosotros estuvimos validando. Algunos van en conjunto, otros van solos, a efectos de poder dar el cumplimiento a nuestros clientes. Listado de consultorías que han emitido el sistema de gestión de medición en cumplimiento, también están ahí enunciadas, de las que ya pudieron dar satisfactorio en alguno de los permisioneros que tenemos. Listado de laboratorios de calibración también en cumplimiento con los certificados, también están enunciados ahí. Estos no son de calidad de combustible, son de calibración de equipamiento. Y pues bueno, pues les agradezco mucho el tiempo, fue bastante información, traté de hacerlo lo más rápido posible, pero pues creo que les va a servir bastante esta información cuando les envíen la presentación. Así es, muchas gracias, Luis. La verdad es que creo que cuando nos dan un cúmulo de información tan precisa, tan exacta, lo que se nos queda atorado son las preguntas, porque a veces no alcanzamos a dimensionar los alcances. Yo estoy cierto que muchos de nuestros empresarios, y la plataforma da para los diferentes niveles, almacenamiento, distribución, y para los diferentes productos, a veces no nos imaginamos y dimensionamos todo esto que nos ha estado comentando, todo lo que implica, y creo que las preguntas te llevarán posteriormente por tu correo. Eso sí te lo aseguro. Entonces, gracias por dejarnos ahí tus datos de contacto. Me surgieron algunas dudas en la plática. Una es, casi todos los sistemas de gestión se refieren a la incertidumbre como ese porcentaje o ese nivel de aceptación que deberíamos de tener para la medición. Sin embargo, en metodología comercial, OIML maneja los tres diferentes de metodología, la industrial, la científica y la comercial. Ahí en OIML, por ejemplo, te dice que para medidores dinámicos, aquí yo me ubico mucho en el tema de dispensarios, de gasolina, diésel. Por ejemplo, ellos nos hablan de una exactitud del instrumento, ¿no? Y a ver, si tú te vas a dedicar a poner una estación de servicio, tu grado de exactitud debe de ser del 0.5. Y entonces empezamos a ver diferencias entre lo que es incertidumbre y lo que es exactitud. Y tan es así que, por ejemplo, la norma 5, que es la que regula justamente estos instrumentos de medición, no te habla de incertidumbre. Bueno, sí la menciona, pero de una manera diferente, ¿no? Te dice el error de repetibilidad, o sea, cuál es el porcentaje de desviación que tú puedes encontrar en una acción repetida de medición, ¿no? Y en la norma 5 se le denominó error de exactitud, que vendría siendo lo que es la incertidumbre. Pero cuando hablas de exactitud del instrumento, pues ya te vas al 0.5, parafraseado ahí en una fórmula que se puso en la 5. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Y después me sigo con otra pregunta. Ok, de hecho se requieren las dos, porque de hecho en la resolución 811 también nos habla del error máximo tolerado, que ese tiene que ver con exactitud. ¿Qué tan cerca estoy de un valor verdadero? Porque yo puedo tener una incertidumbre muy pequeñita, pero estoy muy alejado del valor verdadero. Entonces, por sí sola la incertidumbre no me sirve. Sí necesitamos saber qué clase de exactitud y qué error tengo, o sea, qué tan cerca estoy de un valor verdadero, y ahora sí, ya que estoy cerca, ¿qué incertidumbre tengo? Pero como me comenta muy bien el doctor, la incertidumbre por sí sola no.
A lo mejor ahorita me enfoqué mucho en lo de estimación de incertidumbre, pero sí tiene razón, o sea, dentro de las cartas de control, cuando se mapean, se pone el error y su incertidumbre. Entonces, de alguna forma sí se va monitoreando la clase de exactitud y la incertidumbre, pero pues más bien, sí, me faltó un poquito enfatizar ahí en la parte del error. Y esto te lo comento porque vemos los márgenes tan estrechos que te da el código fiscal, el punto 5 y el 1.5, para un andamiaje de medición como el que tiene todo un sistema. Y yo hablo de una estación de servicio que maneja volúmenes más o menos entre medianos y grandes. Pero yo no quiero imaginarme en un almacenamiento, en una distribuidora, que el flujo de volúmenes, cómo te va desgastando los equipos, cómo te va moviendo estos sistemas, y la verdad es que el punto 5 y el 1.5 me parecen es muy ajustado, ¿no? No sé si sea pequeño o grande, pero sí muy ajustados a lo que es el proceso de medición, ¿no? Entonces, por eso para mí es súper importante, y lo he platicado en algunos foros que me ha tocado participar, que el sistema de gestión no solamente debe de incluir la incertidumbre, sino también el grado de exactitud del instrumento. Y luego calcular el grado de exactitud del sistema en su conjunto. Porque un grado de exactitud lo tiene, hablando de estación de servicio, un grado de incertidumbre te lo da el dispensario. Pero otro grado de incertidumbre te lo va a dar el tanque y el sistema de telemedición, que tampoco hay una normativa muy clara que te define cuáles son estos grados de incertidumbre, y ahí al final, pues lo que es el sistema para descarga, si es que lo tiene. Pero eso es bien diferente a la exactitud que va a tener el dispensario, el tanque y el sistema de telemedición y el medidor de descarga, ¿no? Nosotros hicimos por aquí unos cálculos viendo más o menos las incertidumbres promedio que te dan, sobre todo telemedición y medidor de descarga, y por simple suma para sacar el promedio andamos por encima del 1.5, ¿no? Y es decir, ya rebasando la parte administrativa de la medición, ya estarías en un tema posiblemente incluso penal, ¿no? Entonces, sí es muy importante que aportemos ese dato en el sistema y que sea parte fundamental. Si tu sistema no lo trae, estás en una desventaja muy grande, ¿no? Porque no mapeaste bien todas las características que te pueden dar desviaciones en la medición. Y en este caso no es una desviación, simple y sencillamente es una medida que tenemos que estar haciendo. Correcto. ¿Sale? Bien. Creo que esa era mi duda. Y la otra, por cierto, hablabas de calibraciones y que decías tú que la calibración es el único momento en que se pueden hacer ajustes. En el caso de la metodología aplicada a estaciones de servicios de vistos, tú pides una verificación a una unidad, ahora con una unidad de inspección y a la Profeco, por ejemplo, y en el proceso de inspección, ahora te hacen calibración, ajuste, calibración. Entonces, sí hay que entender también esos procesos porque se van a dar y de hecho se dan de manera cotidiana, ¿no? Así es que, de hecho, esa excepción es para el gasolinero, que Profeco es el que les verifica y que, de hecho, el SAT dice, ahí no existe, bueno, no obliga que sea calibración, entonces Profeco es el que modifica. Pero, por ejemplo, para el tanque, ahí sí, si ustedes se verifican o alguien verifica en la zona de nivel, oye, ya se desajustó 8 milímetros, le voy a corregir, no se puede, ahí solamente tiene que ser por el laboratorio, es el laboratorio, con los resultados del laboratorio. No tanto que el laboratorio vaya y le mueva, porque igual no todos los laboratorios producen todos los equipos, pero con los resultados el laboratorio tiene que testificar que se está configurando ese nuevo factor, y ahora sí se le pone el password, y ahora sí él ya emite el certificado. Sí, yo creo que todos estos son temas que deben de estar muy bien acotados en sus sistemas de gestión para que justamente cuando el evaluador vaya, cuente con toda la información, con toda la tranquilidad de poder hacer una correcta evaluación. Y antes de que pasemos a preguntas, mi querido Luis, yo creo que te vamos a pedir que en breve nos des seguramente otro taller, que va a ser un taller bien interesante que te voy a plantear, que es cuáles son las principales inconsistencias que encuentras
o qué has encontrado. Creo que tú eres de las unidades que más ya le ha cambiado en este tema. ¿Cuáles son las principales inconsistencias que encuentras? Porque seguramente eso nos va a servir a nosotros como empresarios como un mapeo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los errores, los más cotidianos son los que la mayoría traemos, ¿no? Entonces, ahí creo que vamos a tener una tarea pendiente, Luis. Sí, muy bien. Y esto nos va a servir para volverte a tener aquí entre nosotros, ¿no? Perfecto, sí. Muy bien. Nos dice Fernando Soto, Sosa, perdón, ya le estoy cambiando la vida. Buen día, gracias por este foro informativo. Si ya tengo un sistema de gestión de medición, ¿qué me faltaría hacer? Tengo que certificar el CGCGM, porque tengo entendido que salió un acuerdo de la CRE donde quedábamos exentos de certificarlo, en tanto no se revisara la DG o saliera la no. Ok, tiene razón en que sí la CRE emitió un comunicado en el cual estás exento de la certificación, más no de tener un sistema de gestión de mediciones. Pero de todas maneras, independientemente de eso de la CRE, el SAT nos dice que lo debes de tener. Entonces, yo te voy a revisar con base a lo que a mí me dice el SAT, que dice, ¿sabes qué? Todos son 10.012 y si algunos son permisionarios asociados a almacenamiento, también aplícales la 811. Por eso mostré la checklist. Yo saco mi checklist de la 811 y el del SAT y los evalúo. O si es de ductos, el de la 776, el del SAT y se evalúa. Independientemente de si tú tienes o no tienes un certificado de cumplimiento. Ahora, ¿qué hemos visto? Porque también el anexo 30 dice que cuando tú ya tienes certificado, por alguna razón, un sistema de gestión de medición, no te evalúe el inspector. Pero mira, ya estando en el sitio, quisimos hacerlo, pero no era posible porque un permisionado me presentó un certificado y a lo mejor vendido, lo que tú quieras, y cuando veo el SGM, pues estaba muy débil, o sea, entonces yo le pedía información así, simplemente, a ver, quiero ver lo que decía, tu contrato, tus procesos de medición, y no sabía ni dónde entregar, no sabía cómo mostrármelos. Entonces ahí es, aunque me lo hayan mostrado, mi criterio como evaluador es, no, o sea, yo necesito, para evaluar tengo que tener evidencia objetiva. ¿Qué capturo si no hay nada que capturar? Entonces, no necesariamente con que tengas un certificado de cumplimiento significa que ya vas a pasar, ¿eh? O sea, no se confíen en comprar un certificado y que ya la libraron. Nosotros sí evaluamos que esté al 100. Sí, exacto, Fernando. Yo creo que es importante en este tema que, si bien es cierto que no estamos obligados a evaluarlo por un tercero, desde el punto de vista de la CRE, hoy el anexo 30 sí nos pide que justamente las unidades de inspección para el anexo 30 te lo evalúe. Y más allá de eso, en un acto de autoridad, el SAT te puede evaluar en una visita, una auditoría, que cuentes con todos estos requisitos. Entonces, creo que es mucho mejor que una unidad te esté diciendo si estás bien o estás mal y que te dé los elementos de corrección, a que llegue la autoridad y lo haga. Rafael Chávez nos dice, ¿cómo implica el sistema de gestión de medición a la comercializadora? ¿Qué se debe de hacer? Como comentaba hace un momento, y como les expuse lo del sistema de gestión de mediciones, el comercializador tiene que documentar básicamente sus procesos, cómo él hace sus compras, sus ventas, y si bien, y como comentábamos, el 10.012 te dice, la 10.012 es para administrar procesos y administrar equipos. La de equipos no le va a aplicar, pero la de procesos sí. En el proceso es cómo compras y qué medición tienes asociada. Oye, que no es mi medición. No está bien, pero en tu contrato, ¿qué dice? Ah, dice que el comercializador de aguas arriba mío es el responsable. Eso hay que escribirlo, ese es el procedimiento de recepción de producto. En tal punto tú compras el producto, hay un responsable y que esa medición es declarada como medición fiscal. Entonces, en resumen, sí vas a tener procedimientos, son mucho menos que el de un permisionero que tiene infraestructura, pero sí lo necesitas. Ok, Luis Aguilar nos pregunta, buen día, ¿como transportista tengo obligación de instalar medidores en mis autotanques o puedo utilizar solo los documentos CFDI como fuente de información?
Comentaba hace rato también yo los escenarios del transportista y tu principal sistema de medición es el del terminal de origen, pero igual hago pausa ahí. Si tú eres un transportista que rentas tu pipa por 300,000 pesos mensuales, no importa si lo ocupen o no la ocupen, no, es la única salvedad que no te va a vincular a un sistema de medición. Pero si tú, en tus contratos con comercializadores hablas de tarifas de kilometraje y por volumen, entonces en ese contrato nosotros te vamos a revisar o sea, cuál es la medición, si es porque tu pipa nada más dice 30,000 litros o si es porque el medidor dice 29,950 litros. Tenemos que revisar esto. Con base a lo que tú nos digas, con eso mismo es el mecanismo que yo te voy a evaluar, porque eso el contrato es tu instrumento. Si tu contrato dice que es la medición de la terminal de origen, con eso yo tengo que testificar que coincidan. Si tu contrato dice que es porque tu pipa nada más dice 30,000 litros, pues que tú voy a revisar que estés calibrado siempre. Si dice que es por renta, pues es por renta. Entonces, al final de cuentas, no necesitas instalar medidores y un documento CFDI como tal, es ver una facturación como la que mostré de Pemex, que escanees y que te jale los datos, puede ser, eso puede funcionar. Sí, Luis, además acuérdate que en el anexo 30 te pide que sí calibres los tanques y que des a través de lo que es la CISA y que la vas a tomar como referencia. No te exime de la responsabilidad de calibrar el tanque y te da la opción de que instales o no estos medidores de descarga. Patricia Valdivia Martínez nos dice, ¿cuáles son los requerimientos meteorológicos? Son dos, te lo dan dos entidades. Una es la ley, que serían las disposiciones, las normas, el SAT, y otros dos son tus clientes. Entonces, especificaciones meteorológicas me las da la ley, requerimientos del cliente, el cliente, las juntas, y son los requerimientos meteorológicos. En el anexo 30 viene un apartado específico de requerimientos meteorológicos, trae algunas disposiciones que tenemos que cumplir, dependiendo la actividad que desarrolles. Daniel y Duarte nos dice, ¿el sistema de gestión de medición aplica para estaciones de autoconsumo? Si es así, ¿cuál sería el fundamento jurídico? Pues mira, como a lo mejor de 811 no te la voy a decir, te la voy a decir del SAT. En el SAT dice que todos los permisionarios, todos los que ostenten un permiso de la CRE y CENER van dentro. Entonces, si tú ostentas un permiso, ya vas dentro por el SAT. No necesariamente, no me quiero meter en problemas de la CRE, pero en el SAT vas dentro, si tienes permiso. Y además ahí en el anexo 30 te dice que justamente en uno de sus apartados, dice que para el caso de autoconsumo, si estás comercializando más de 75,700 litros mensuales, eres sujeto a contar con un sistema de gestión de medición. Por un lado te amarra en base al volumen y por el otro lado te amarra en base al permisionario. Si eres permisionario, ya estás obligado a cumplir. Ángel Medina nos dice, por si no se comenta en toda la presentación, por favor de indicar qué es la medición fiscal. Gracias. Ok, la medición fiscal es una medición que va asociada a una factura. Entonces, si tienes un patín de medición, una medición dinámica, que da cual ley se desprende una facturación, es una medición fiscal. Si de un tanque también hay una medición que va asociada a una factura, pues es una medición fiscal. Gracias. José González Valero nos dice, en la conformación del sistema de gestión de medición integral, ¿no debería ser un punto los balances? Creo que es muy importante. Sí, de hecho sí, a lo mejor esa pregunta se hizo antes de que terminara todo el listado, pero sí tuvimos un apartado de balances y hablaba de balance operativo y balance fiscal. Si de alguna manera tienes que replicar lo que la autoridad te va a estar evaluando para determinar si estás o no dentro de esos parámetros, tanto que te lo marca el mismo anexo 30 con inconsistencias en la medición y el Código Fiscal te lo establece como temas o de sanciones o de determinaciones fiscales. Ana Karen Toledano nos dice, buenos días, ¿qué año van a dictaminar? 2022, este año. Si recuerdan que la obligación sale este año para cumplir en este año. Ojo, estamos obligados a cumplir con el anexo 30 desde enero de este año. De enero para acá.
y las unidades van a ir a evaluar la información que se haya generado de enero para acá. José González Valero, para operadores petroleros, ¿qué mediciones se deben indicar en el sistema de gestión de medición? ¿Solo puntos de transferencia o también sistemas para la medición de pozos fijos o móviles y para tanques? ¿Serían todos, aunque sean pequeños, 500 barriles? La respuesta es dependiendo tu balance. Igual, yo voy llegando al permisionario de pozos petroleros y le pregunto, ¿cómo operas y cómo haces tu balance? Entonces, ¿qué nos ha ocurrido? De que ellos dicen, es que, ¿qué crees? Yo nada más tengo estos puntos de medición asociados a la asignación de la CNH. Y digo, ¿pero haces un balance? Sí, pero esos no los tomes en cuenta, porque el SAT nada más dice que son los de asignaciones. Que digo, no, espérame, sí me dice que te evalúe esos, pero también te dice esa que ¿cómo te va a hacer un balance a ti? ¿Cómo haces? Entonces, el hecho de que ya tengas que hacer un balance, tengo que analizar también las entradas. Y ahora, si esos tanques, por lo que entiendo, los quieres dejar fuera, yo no los dejaría fuera, porque acuérdense que hay que documentar todo y nos conviene documentar todo para reducir la diferencia del balance, si no nos podemos hacer acreedores a sanciones. Entonces hay que documentar todo lo que se pueda de almacenamiento para ajustar el balance. Giselle Cervantes Castellín nos pregunta, buenos días, una duda. Menciona que se puede realizar la relación entre un procedimiento y otro de diferentes sistemas, pero tengo la duda. Si la autoridad viene y me pide la evaluación de la implementación del cumplimiento y les muestro un procedimiento único, ¿me lo van a tomar como válido? Es decir, ¿no sería contraproducente dado que la SEA me pidiera realizar un sistema de administración SASISOPA y la CRE SGM de forma independiente? Me refiero a que la CRE no debería realizar el SASISOPA, pero si mi procedimiento unificado se encuentra dentro del sistema, ¿me lo tomaría como válido? Pues mira, en teoría los sistemas integrales, para eso nacieron, son muy legales. Yo creo que si un auditor te dijera que eso no es válido, pues yo creo que estaríamos hablando con un auditor que no tiene un criterio sano. Sí, de hecho, Giselle, lo que pasaría en este caso es que el evaluador, ya sea autoridad o tercero, vería que tu sistema cumpliera con todos los puntos que te pide en este caso el SGM o el anexo 30. Sí, entonces, eso no hay ningún problema. Nada más sí validar que cumplas con todo. Obviamente, no te evaluarían temas de seguridad industrial operativa y protección al medio ambiente que no estén ligados a la misma. Alejandra de León García nos dice, ¿ustedes nos pueden ayudar con el sistema que ustedes mencionan complementar en caso de que nos falten pasos? Si me contrataste como inspector, no te puedo ayudar. Si me contratas como consultor, tendrías que considerar a otra unidad de inspección para que te haga tu revisión. Sí, porque así lo marcan los procedimientos que tienen la entidad. Y eso es muy sano para que no seas juez y parte. ¿No? Correcto. Tiene los datos de contacto de él para que te puedas comunicar con él. De Luis, pues. César Lapanjo, el 924 habla de medición en transporte. ¿Quiere decir que las pipas de transporte de combustible deben tener volumétrico? Eso es una confusión. Muchos piensan que el software va a estar en la pipa. No, el software vas a tener tu corporativo y puede adquirir datos. Y pongo, ¿en qué momento puede adquirir datos de tus pipas? Y pongo un ejemplo, bueno, no voy a decir el nombre, pero hay una compañía de transporte que tiene dos tipos de pipas, las que no tienen medidor y las que tienen medidor. Las que tienen medidor le pusieron telemetría y transmite hacia el software de control volumétrico del transportista. Las que no tienen medidor escanean códigos y llega la información. O sea, está llegando a Pemex, escanean el código y llega. Pero no es en la pipa, es en el site de la empresa. Sí, César, aquí para muchos empresarios de actividad de expendio de gasolinas y diésel, recuerden que teníamos una actividad con Pemex que se llamaba autoabasto. Es decir, Pemex me permitía que yo contratara una pipa, que yo comprara una pipa
para ir por mi producto y entregarlo a mi propia estación. Cuando tú obtuviste el permiso de la CRE, te dieron un permiso de transporte. Entonces, si soy una estación de servicio que tiene autoabasto, tendría que tener dos sistemas de control volumétrico. Uno para la actividad de expendio y otro para la actividad de transporte. Ojo con eso. Josefa María Rabanales nos dice, buen día, este sistema de gestión sigue un proceso de autorización e implementación como se hace con el SACISOPA. De ser así, ¿ante qué autoridad se haría? ¿A partir de cuándo entraría en vigencia su elaboración, presentación e implementación? No es similar al SACISOPA que tienes que enviar a la CEA, que te lo autoricen y luego implementas, no. Prácticamente, en esta inspección que yo estoy haciendo, en esta inicial, es difícil, aunque dice el anexo 30 que debe de estar implementado, nosotros como unidad de inspección tomamos un criterio de que en esta ocasión debe de estar conformado, porque va a ser complicado que apenas van empezando a cumplir y cómo te voy a evaluar todo un año. Entonces, este año es la evaluación de la conformación del SGM. Para el siguiente año ya ya vamos a revisar la implementación. Por eso fue un criterio que comunidad de inspección y que documentamos dentro de nuestro sistema de gestión, entre los que estamos acreditados, tomar ese criterio. Ok. Sí. El sistema de gestión que te pide el 811 de la CRE, no lo tienes que registrar ante la CRE ni pasar evaluación de un tercero. Lo que te menciona el anexo 30, si tienes que pasar, es la evaluación de un tercero, que te va a dar el certificado de correcto funcionamiento de todo el control volumétrico, que viene incluido los sistemas de gestión. Una pregunta, Luis. Si tú revisas la 811, la resolución 811 de la CRE, te pide que conformes tu sistema, te da parámetros, pero te pone como norma de referencia la NMXS 10012. Y luego, por el otro lado, el anexo 30 te pide que hagas un sistema de gestión de emisión en base a la CC 10012. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema conformado con la 10012? ¿Podría con un solo sistema acreditar 811 y anexo 30? Sí, nada más de que qué es lo que pasa con el SAT y con la CRE. Te dicen, hágalo con base a la 10.012, pero la CRE te dice en todo el texto, en las casi 40 hojas, te va pidiendo cositas extra. Y el SAT pasa lo mismo, entonces te dice 10.012, pero más mis parchecitos. Por eso llegamos a este listado grandote para cumplir con los dos. Pero lo podría tener en uno solo. Sí, sí. Ok, perfecto. Rafael Chávez nos dice, ¿la comercializadora cumplirá con la medición de almacenamiento? ¿Cómo se debe cumplir? ¿Bajo qué condición? Muy bien. Voy a tratar, que sí se alcanzan a ver todavía ahí. Vamos, ahí estamos viendo en la pantalla, del lado izquierdo está un importador comercializador. Ese importador comercializador está rentando una terminal de almacenamiento que está abajo. Pero ese importador a lo mejor compró el producto, ahí se ven las rayitas negras, lo compró de importación en otro lado y lo está vendiendo en donde está el número 1. Pero ¿qué es lo que pasa si él compró 350,000 barriles y en el 1 hoy nada más sacó 10,000? Te vas a salir del 0.5 y te van a sancionar. Tu software de control volumétrico como importador comercializador debe de considerar el almacenamiento y las mermas y todo como si fueras un almacenador. ¿Para qué? Para que vayas reduciendo tus desviaciones. Ahora, ¿qué pasaría si tú eres un comercializador como el que puse allá a la derecha, mayorista? Él compra y vende el producto en el mismo lugar. Tú no tienes que declarar almacenamiento. Es más, ese es el mejor negocio porque tu balance siempre es cero. Donde compras, ahí mismo vendes. Entonces, tu balance siempre es cero. Ahora, ¿qué pasa si eres el comercializador minorista? Compras en el 1 y vendes en el punto 2, pero tú rentas a un transportista. Tu balance es 1 menos 2, pero considera las mermas en el transporte, porque si no las consideras, te vas a estar saliendo cada rato. Por eso hoy les di mucha información de
cómo son las mermas, cuáles son las normas, qué estudios existen a nivel nacional para que el que te desarrolle tu software de control volumétrico de comercializador te lo haga. Por eso sí recomiendo que el software de comercializador sí sea muy enfocado a la actividad para que sepa estos temas de mermas y de balances. Ok, muy bien. Ahí, por favor, si nos ponen las preguntas. Fulgencio Aque nos dice, ¿a qué se refiere merma por emisiones en tanques y cómo se podría determinar? Sí, hay metodologías dentro del API y de otra instancia europea que es el AP para determinar esto. ¿Esos quiénes los hicieron? Son grupos colegiados de ingenieros químicos, ingenieros petroleros, que a lo largo de una larga trayectoria hicieron evaluaciones, sacaron estadísticas y cálculos para determinar cuánto es lo que se va por la válvula de presión vacío de un tanque, ya sea un tanque de techo fijo, techo flotante, techo fijo con membrana interna flotante, un tanque horizontal, o autotanques, carrotanques o buques, y ya hay estudios. Entonces, esos algoritmos que ya existen se pueden ocupar para que tú estimes la merma. Merma no es lo que, es lo único que es lo que se va a la atmósfera. Cualquier otra cosa que porque se desapareció el producto, lo que tú quieras, tiene otro nombre, no es merma. Se llama robo. Sí. Mario Alberto Herrera nos dice, en el punto 964, verificaciones de instrumentos de temperatura, ¿es la temperatura que nos muestra el Biderun o se tiene que adquirir algún termómetro por aparte para comparar la misma? Ok, para que tú puedas estar verificándote la temperatura, tienes que comprar un equipo. El más común es el TP7, es un termómetro patrón para sector hidrocarburos. Ese termómetro, vamos a poner, no es tan barato. Lo que nosotros recomendamos, si están en un grupo gasolinero, pues que se compren uno para un grupo de gasolina, un kit para verificar tus estaciones, puedes abatir costos ahí. Sí, Mario, nosotros estaríamos censando la temperatura en tanques a través del termómetro que tiene incorporado el sistema de telemedición. Lo que te está diciendo Luis es que justamente tú tienes que corroborar que ese medidor esté funcionando correctamente y para eso utilizas un termómetro patrón y si eres un grupo importante pues podrían comprarlo. Pero para censar la temperatura en el tanque estamos normalmente utilizando el del sistema de telemedición, ¿verdad, Luis? Correcto. O sea, pero hay que saber si están midiendo bien la temperatura o no, porque si no, entonces los resultados que nos van a arrojar no van a ser adecuados y caemos en el riesgo de estar en una inconsistencia con el SAT. Y eso no es bueno. David Medina nos dice, buen día, los medidores de desplazamiento positivo de una planta de distribución de gas LP que se ubican en el área de llenado de autotanques, salida de la planta, se deben calibrar anualmente en un laboratorio acreditado, aunque en este punto no existe cambio de custodia. No, sí existe cambio de custodia, aunque las pipas sean tuyas, siempre hay un cambio de custodia. La custodia está en un tanque y cuando pasan a otro tanque cambia la custodia, aunque sea en la misma empresa. Ahora, casi te puedo apostar de que en tu planta, tú con esa pipa tienes un medidor y vas despachando a otros, pero no creo que todas tus pipas tengan eso. Las que he encontrado de todas de gas LP, hay pipas que nada más, que no tienen medidor y pipas con medidor. Las que no tienen medidor descargan completo en alguna otra instalación y las que tienen medidor van despachando en las estaciones de carburación. ¿Qué es lo que, a nivel de tu software, qué es lo que debe de tener tu software? Que esas mediciones de tu pipa lleguen al software de control volumétrico, porque si nada más se quedan con la patín de medición de entrada, tu almacenamiento y tu patín de medición de salida, lo que están haciendo es un balance operativo nada más, pero no balance fiscal. Para que sea balance fiscal tienes que llegar a sistemas de medición que no necesariamente están en tu instalación, pero que esos sistemas de medición van asociados a facturas. Esas son las que tienen que entrar a tu sistema, ya sea en la compra, ya sea por una lectura de QR o escaneo, y en la parte de ventas, si son tus pipas, pues tienes que adaptarles electrónica para que transmitan a tu sistema de control volumétrico. También nos pregunta David, los medidores máxicos nuevos que se están colocando en la entrada de la planta de distribución de petrolíferos serán los indicadores de transferencia ante el SAT y la CRE, dejando de utilizar los medidores tipo radar ultrasónico y básculas camioneras.
o cuál es el criterio que se debe tomar? ¿Se acuerdan que yo voy a evaluar, les comentaba hace rato que voy a evaluar la correcta selección de tecnología? Entonces, no es de que, oye, pues ultrasónicos o Coriolis son mejores, no, es dependiendo la densidad, la viscosidad, el flujo que vas a manejar, la operación. Y voy a poner un ejemplo de lo que pasó en gas natural y ahí van a ver. Cuando está en el ducto de gas natural y está una estación de gas natural vehicular, el compresor chupa, o si succiona bastante gas en el momento y lo hace intermitentemente. La turbina sigue girando. Entonces, aunque la turbina en operación continua es un excelente medidor, pero cuando es intermitente, mide y sigue tantito girando. Y luego otra vez lo está jalando. Y nos dimos cuenta que aunque es un buen medidor, no es el correcto para una estación de gas natural vehicular. Y ahí que es mejor un desplazamiento positivo. Entonces, si tú me preguntaras, Luis, ¿cuál es mejor tecnología, turbina o desplazamiento positivo? Yo te diría turbina, pero para ciertas aplicaciones es mejor el desplazamiento positivo. He visto Coriolis que los han instalado en puntos de trasvase donde el líquido va de un lado al otro. ¿Y qué crees? Hay errores de medición, aunque tengas muy buena tecnología, mide mal. Entonces, no es una receta de cocina. Hay que analizar el proceso y con base en eso seleccionar la tecnología. Por eso la normatividad te pide que escojas la tecnología más adecuada dependiendo del proceso. Y todo esto, David, lo tendrías que estar especificando muy claramente en tu sistema de gestión, sobre todo en temas de sustituciones de equipos, documentando por qué los vas a sustituir y en qué momento reemplaza una medición, un tipo de medición al nuevo. Y en base a eso ya ellos tendrán que evaluar. Armando Fidel Hernández nos dice, si no tengo un medidor de flujo en la estación, tengo que instalar uno. De aquí más bien es, si es al despacho, sí, siempre imperativo. Si es al recibo, no. De hecho, la mayoría de las estaciones de servicio no tienen medidor. Miden con la medición de origen de planta y en su defecto, sí me ha tocado ver algunos que miden con la medición de sus tanques, pero no es obligatorio. Lo importante, siempre debe haber una medición y la tienes que declarar. Sí, recuerda que en el anexo 30 del año pasado sí nos exigían un medidor de flujo para descarga. En esta edición del anexo 30 para 2022 no lo obligan y lo dejan como opcional. Si lo haces tú, tendrías que cumplir y meterlo dentro de tu proceso de medición, ¿no? David Medina, si ya se cuenta con el sistema de gestión de mediciones y además verificado por una empresa especializada, ¿qué se debe hacer con el documento? ¿Se debe enviar al CREO, al SAT o solo mantenerlo bajo custodia? Pues realmente solo mantenerlo bajo custodia y cuando tú decidas certificarte en controles volumétricos del SAT, pues mostrarlo, a efectos de que puedas, si está todo en orden, pues optimizas procesos y es más rápida tu inspección. Sí, pero como nos decía Luis, eso no impide que la unidad de inspección te pueda hacer algunas testificaciones aleatorias para validar que sí esté funcionando adecuadamente, ¿no? Fernando Sosa de Oval nos dice, ¿cuál es el porcentaje de incertidumbre para la medición de un tanque de almacenamiento para una estación de servicio sin tanques de 40,000 litros? Aquí ya la CRE te estipula que para el caso de tablas de cubicación es el 2% y para el volumen ya corregido a 20 grados el 0.5%. O sea, volumen natural 0.2 y volumen a 20 grados 0.5. Ok. Fernando Quintana, solo una es el costo que estiman. Fernando, yo creo que mejor mándale un correo directo a Luis y a lo mejor estás hablando del servicio, no está muy clara la pregunta. Mario Alberto Herrera nos dice, si nosotros contamos con pipas de autoabasto, el sistema de gestión es uno para estación y otro para las pipas, ya lo habíamos comentado. Sí. Es uno para las pipas, que uno para los dos, sí. Es uno para la estación y uno para cada uno. No, es el mismo para los dos. Sí, ahora, aquí tu permiso de autobasto, ¿cómo lo tienes? ¿Lo tienes declarado con el permiso de expendio o tienes un permiso de transporte?
Todos sacan 2 permisos, uno de expendio y otro de transporte. Entonces son 2. Son 2. No hay un permiso que vaya hermanado, salvo el de distribución. Pero aquí no, aquí es un permiso de expendio y un permiso de transporte. Juan Raúl Rueda Castañeda nos dice, en mi caso, creo la parte principal en la cual requeriría ayuda es en los protocolos de cada punto integrado en la NOM 30, así como formatos de bitácora fiscal y formas electrónicas de almacenamiento para cuando se realice la inspección de mi sistema. Ok, qué bueno que ya en este taller te diste cuenta de cuáles son tus áreas de oportunidad. Valdría la pena que le pusieras la atención. Y como decía Luis, si quieren recibir de él la asesoría, la pueden recibir, pónganse en contacto con él, pero tendrías que pensar que la inspección te la realizara alguien distinto a quien te está dando la consultoría o la asesoría. Ángel Medina nos dice, en los criterios de evaluación del anexo 30-31, no vi dentro de la lista los criterios citados lo aplicable para una estación de servicio de gas LP para llenado de recipientes portátiles. ¿Estoy en lo correcto o sí se aplican los anexos? Sí, sí se aplica, y de hecho, lo que ya están haciendo muchos permisionarios de estaciones que están llenando cilindros, están metiendo medidores Coriolis que te miden masa y te miden volumen, a efectos de que ya en un solo tiro tengas las 2 mediciones, porque contractualmente tú vendes en masa ahí, pero para efectos del balance necesitas también el dato volumétrico. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. Si eres una actividad de expendio para llenar tanques, no hay problema. Hasta el metedor, ya saben a qué me refiero de lo de, ¿no? Beatriz Cázares nos dice, si el software volumétrico se desarrolla in-house o desarrollo propio y cumple las especificaciones, ¿es válido para la verificación? Aquí, ¿qué es lo que pasó con un permisionario? Bueno, tuve los dos que hicieron su propio software. Uno no pasó y el otro sí. La diferencia es de que si el jefe de operaciones es el mismo jefe de la planta y es el jefe de informática, hay temas ahí de conflictos de interés. Tiene que ser aunque sea una misma empresa, tiene que haber 2 organizaciones separadas, diferentes jefes y con métricas de calidad diferentes. Por eso, y se les corre el mismo checklist que les mostré del proveedor. A esa área se le corre todo ese checklist y también tiene que ver con temas de compliance, etcétera. Y si lo pasan, pues pasa. Y luego me puse a poner de ejemplo aquí a 2 empresas grandes que se llama Buró Veritas y DNB. Ellos son de las empresas más grandes del planeta en cuestión de consultoría, unidades de inspección y laboratorios de calibración. ¿Y cómo es posible que ellos se hagan la misma actividad en todo y que no haya conflicto de interés? Porque son organizaciones diferentes, no son el mismo jefe. Entonces, a nivel sistemas de gestión se tiene que declarar, se hace un tema de compliance, se corre un checklist de conflicto de interés y si lo pasan, es posible. Pero pues, si son ustedes una empresa pequeñita y que quieren hacer el software, lo más seguro es que no cumplan. Si es una empresa grande y que tienen una infraestructura de TI, probablemente sí. Sí, aquí no, el problema no es que tú hayas hecho el desarrollo, ¿eh? O sea, y para eso está el anexo que te dice qué es lo que debes de tener. Aquí el problema es cómo está la administración de tu sistema, que deben de ser delimitadas las funciones, las responsabilidades, la toma de decisiones y la injerencia. Entonces, si cumples con eso, como dice Luis, no vas a tener ningún problema. Luis Aguilar nos vuelve a preguntar, ¿revisarán los 85 puntos de la matriz de seguridad? ¿Realmente todos son aplicables? Pues sí, todos son aplicables. Sí, por eso es que están minuciosas las verificaciones. María del Pilar León Ortiz, ¿ustedes calibran tanques? Sí lo calibramos, pero como hace ratito, oye Luis, me das consultoría, sí, pero no puedo ser tu inspector. Ok, Mario Alberto Herrera nos vuelve a preguntar, ¿el proveedor de nuestros controles volumétricos nos tiene que proporcionar un certificado de los mismos? No, el certificado se te da a ti como permisionario con la solución tecnológica. Sí, acuérdense que el proveedor de lo que conocemos como controles volumétricos es una pequeñita parte de lo que hoy el anexo 30 considera como control volumétrico. Él te tendrá que responder en la parte de programas informáticos, de la parte de seguridad de la información que tenga, pero nada más.
Luis Fernando López Lara nos dice, ¿es necesario que las pipas de gasolina cuenten con medidores? Ya lo habíamos contestado. No necesariamente, es opcional. María del Pilar León Ortiz, para una estación de servicio, sus instrumentos de medición son consolas de monitoreos dispensarios. Como que no entendí. Si para una estación de servicio los instrumentos de medición son las consolas de medición, sistemas de telemedición. No, esos son elementos terciarios. El elemento primario y secundario son medidor de flujo, medidor de nivel, el mismo tanque, temperatura. Esos son los elementos primarios y secundarios. El terciario ya serían las consolas. Entonces aquí estamos hablando de instrumentos, el dispensario, el sistema de telemedición que te está midiendo volumen y el termómetro y el tanque de almacenamiento o los tanques de almacenamiento. David Medina nos dice, de acuerdo a lo que comentas sobre el diseño de la estación de servicio, plantas, terminales de almacenamiento, si no cuentan con el diseño correspondiente, entonces entregan un certificado de no aprobatorio o no entregan un certificado o dictamen. O dan algún tipo para solicitar los requisitos y de cuántos. Sí, nosotros damos un tiempo y nosotros con lo que establecimos y nos autorizó la EMA, en nuestro sistema de gestión establecimos hasta 90 días calendario. Va desde un día hasta 90 días. ¿De qué depende 1 o 90 o X número de días? Del criterio del evaluador. Y por decirte algo, es que faltaron un párrafo en un procedimiento, pues se te da un día. Faltaron 5 procedimientos, a lo mejor se te dan 2 semanas. Faltó comprar equipo, pues eso, la procura es tardada, son los 90 días. Depende mucho del tema. Dice María del Pilar, soy una estación de servicio, cuento con una consola de medición de OPW, es versión antigua, y la impresora está descontinuada para la determinación las consolas deben cumplir con una versión actualizada. Pues hasta que estemos ahí en sitio vamos a poder determinarlo, pero de entrada si es una versión muy, muy viejita, pues no va a cumplir con los temas de protocolos de comunicación ni de seguridad, ni de controles de acceso, entonces lo más probable es que no cumpla. Ok. Darío Álvarez nos pregunta, al hablar de API 1155, ¿quiere decir que las instalaciones con transportación por ducto deben implementar sistemas de detección de fugas? La detección de fugas no aplica en instalaciones donde exista almacenamiento. Lo que pasa es de que esta API 1155 va enfocada a ductos. Entonces, yo me imagino que lo dices porque a lo mejor tú eres gasolinero y el sistema turno, bidder, el que sea, tiene una función de detección de fugas, pero es totalmente distinto los algoritmos del API 1155 de ducto a lo que se maneja en una estación de servicio. Este es neta y puramente transporte por ducto. Ivonne Calderón nos dice cuáles son los elementos primarios y secundarios. Primarios para medición dinámica es flujo, presión, temperatura, densidad, y para medición estática es el tanque, nivel, temperatura, densidad. Ok. Eduardo Cárdenas nos pregunta, actualmente mi proveedor solo me manda el producto acompañado de una remisión y días después manda la factura. ¿Esto puede significar un problema para mí, anexo 30 o alguna otra regulación? Pues sí, la verdad es que sí, porque dentro de la miscelánea hay otros puntos o otros anexos relacionados a facturación y realmente pues ya también te están obligando a que dentro de 24 horas tú ya tienes que tener tu factura. Entonces, si lo quieres leer tal cual en el anexo 30 no te lo dice, pero si vemos anexos complementarios, tienes 24 horas para que te la den y que tú generes también facturas. Y además debería estar mandando carta aporte, una copia de la calidad del producto que te está enviando, ¿no? Para cumplimiento de la 16.3. Ángel Alfredo Avendaño nos dice, ¿podrán repetir la info de Laboratorios y Poderes de Control por México? Sí, de hecho se les va a mandar por correo la presentación. Exacto. Alejandro Muniz, ¿la matriz de control del SAT es adicional o lo que marca el anexo 30 y se revisará en el servicio de verificación de la correcta operación? Sí, lo que pasa es de que también dentro del checklist nosotros tenemos el 2.6 del Código Fiscal, es complementario. Entonces el Código Fiscal dice o transfieren
a que el permisionario es el que va a evaluar. Entonces, nosotros tenemos ese checklist también chiquito, que es un checklist como de 10 puntos. Lo agregamos a nuestro checklist y por eso nosotros te vamos a evaluar a ti cómo lo evaluaste. ¿Qué es lo que ha pasado?